Intérpretes de la vida productiva. Y continuamos en nuestra segunda hora en Por Dos Razones a través de Éxitos 93.1 Sonidos en Primera Fila. Y vamos a estar conversando sobre el escudo protector de las próximas generaciones. Sí, vamos a conversar sobre cómo el calendario de vacunación 2026 está redefiniendo el futuro de nuestros niños. Así lo dice nuestro especialista. Y es que la medicina preventiva ha avanzado a pasos agigantados y estar al día con el esquema de inmunización no solo es un requisito escolar, es la herramienta más poderosa que tenemos para garantizar una vida adulta sana. Para profundizar los cambios, las nuevas vacunas disponibles y la importancia de no postergar las dosis, vamos a contar con el doctor Alejandro Crespo, que además es una garantía de rigor científico y de claridad, especialmente porque él representó a la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría en el estado Aragua en su rol. Ya no está con la sociedad, pero continúa avanzando con toda su especialidad y atendiendo a los pacientes aquí en el estado Aragua. El doctor Crespo es muy activo, de hecho, en sus redes sociales. Los invitamos a seguirlo en @alecrespof, porque es una referencia digital en cuanto a salud pública. Estamos haciendo lo posible para conectarnos con él y en minutos ya vamos a conocer partes de esta entrevista. Mientras tanto, ya lo tenemos al aire. Bien, doctor, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Hola, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bien. Un placer para mí, como siempre, estar en este espacio. Bueno, doctor, estábamos conversando precisamente que para nosotros usted es una garantía de rigor científico, de claridad, especialmente por los roles que ha desempeñado. Bueno, recordemos cuando hizo todo su trabajo en la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, usted tiene datos certeros y sobre todo porque es muy activo en su red @alecrespof. Y bueno, precisamente hablando de este tema tan importante, le voy a hacer la pregunta de inmediato. ¿Qué cambió? ¿Por qué el esquema de vacunación 2026 es tan distinto al de hace algunos años? Bueno, cambió, quizás te refieres al de los Estados Unidos, porque al oficial de los Estados Unidos, pero la Academia Americana de Pediatría y las organizaciones como la Sociedad Venezolana de Agricultura y Pediatría aquí en Venezuela, mantenemos básicamente el mismo esquema, quizás añadimos la nueva cepa en la vacuna de la gripe o influenza estacional. El año pasado se hicieron algunas modificaciones respecto al meningococo, se añadieron algunas vacunas porque están disponibles en Venezuela que antes no estaban. Se incluyó la sugerencia de la vacuna del neumococo 15 valente en Venezuela porque antes no estaba disponible. Pero de resto nosotros mantenemos las mismas sugerencias de vacunar a los chamos, que hay una especie de confusión respecto a lo que está sucediendo con los Estados Unidos, porque algunas vacunas dejaron de ser obligatorias para pasar a ser pues una cosa que deben discutir los pediatras con los padres. Pero en Venezuela siempre ha sido así, las vacunas no hay que obligar a nadie a ponérselas, uno las discute en el consultorio y finalmente la gente pone las vacunas que son seguras, son efectivas y salvan millones de vidas. Aquí nadie va con una arma en la cabeza, si no se la pone, pues está prohibido. Lo que cambió en los Estados Unidos es que no son obligadas, pero está demostrado, de hecho hay varios estudios que lo demuestran, que hacer obligatorios las vacunas también genera un problema con la gente que siente que lo están forzando a hacer algo, y cuando tú las dejas que la gente entienda las razones por las cuales hay que ponerlas y definitivamente no lo estás obligando a hacerlo, pues con más gusto van y se ponen sus vacunas a los niños y a los adultos también, por supuesto. Bueno, y es precisamente la base de la pregunta que ya está aclarada y precisamente hablemos del contexto de la realidad del país, en el contexto venezolano actual. ¿Cuáles son esas vacunas que usted podría definir o considerar como críticas que ningún niño debería saltarse? Bueno, el Estado venezolano tiene un esquema que está aplicando
y la Sociedad Venezolana de Agricultura y Pediatría tiene un esquema que sugiere, que incluye lo que pone el Estado venezolano y cosas que el Estado venezolano dejó de administrar. Por ejemplo, el Estado venezolano a partir de 2006 hasta el año 2016 puso de manera sistemática la vacuna del rotavirus. El rotavirus es un virus que produce diarrea. La diarrea es la principal causa de enfermedad y muerte en niños menores de 5 años en todo el mundo, y una de las principales causas de diarrea en menores de 5 años en el mundo es precisamente el rotavirus. Esa vacuna salió del esquema, no la quitaron, sino que la dejaron de administrar. Entonces, esa vacuna es importantísima que los niños la reciban, y bueno, es prudente que la gente sepa que esto existe, porque bueno, usted tiene por primera vez un bebé y no sabe de esto, por supuesto, va al ambulatorio, no te lo ofrecen, no sabe que existe, no puede prevenir esa enfermedad. También en el año 2014 el Estado venezolano empezó a poner la vacuna contra el neumococo, que es el Streptococo pneumoniae, que produce neumonías y meningitis. En el año 2016 dejó de administrarla. Es una vacuna también que es importante que la gente sepa que existe y se la pongan a sus chavos para evitar enfermedades respiratorias. Existe también la vacuna contra la influenza o la gripe estacional. A finales del año pasado y lo que va de año se ha conversado mucho porque hubo una reaparición o una aparición de un nuevo subclado de una gripe, que la influenza estacional H3N2, subclado nuevo, que es una mutación del virus que ya conocíamos. Pero bueno, existe la vacuna tetravalente de la influenza estacional, o sea que vale por 4 y protege contra H1N1, que es lo que llamó la gente en su momento gripe porcina alrededor de 2008, H3N2, que es como que el primo hermano grande de esta que tuvimos el año pasado, y otros 2 tipos de gripe que son de influenza B. Todo eso está contenido en una vacuna, como te decía, el Estado venezolano la administró hasta 2016, ya este año se cumplen 10 años que el Estado dejó de ponerla, no quiere decir que los niños no la necesiten. Hay otras tantas más, como la vacuna del meningococo, la vacuna del VPH, que es importantísimo que se pongan a partir de los 9 años, especialmente las niñas venezolanas. Venezuela es uno de 2 países de todo el continente que no la pone en el programa ampliado de inmunizaciones, o sea, en el sector público, o como dice la gente gratis. A mí no me gusta decir gratis porque no paga eso con sus impuestos, pero la vacuna del VPH también es una cosa importante que la gente debe saber que existe y que sería prudente ponerlo, porque buena parte del cáncer de cuello del útero, alrededor del 85 a 95% de los casos, están relacionados con VPH. Entonces, si las niñas se vacunan desde los 9 años de edad, evitan tener infecciones por el virus del papiloma humano y tienen una alta probabilidad de evitar cáncer de cuello del útero, que es uno de los cánceres más importantes en mujeres en este país y en el mundo. Y una acotación importante allí, el VPH no es solo de las personas promiscuas, del 28 al 52% de las mujeres que tienen una sola pareja sexual, luego de 3 años teniendo esa pareja sexual, tienen, como yo te decía, 28-52% de probabilidad de contraer el VPH, especialmente si su pareja tuvo parejas sexuales previas. Entonces, con una sola pareja existe la posibilidad de que las mujeres tengan VPH y hay que prevenirlo a través de la vacunación. Mientras más temprano se prevenga, mejor. O sea, hay vacunas que están en el programa ampliado de inmunizaciones que hay que cumplir, como la pentavalente, la poliomielitis, el sarampión, la fiebre amarilla, a veces la hepatitis B, que son importantísimas y hay que ponerlas todas, y el doctor de luego cuando están más grandes, y hay otras que no están en el PAI, el Estado no las pone, pero es bueno que la gente sepa que existen y sería buenísimo que las pusieran. Ojalá las pusieran en el Estado venezolano, en los ambulatorios, como el rotavirus, el neumococo, el meningococo, la influenza estacional, el VPH y otras como la hepatitis A y la varicela. La varicela es lechina, antes se hacía la fiesta de la lechina, ahora no hay que tener niñitos con lechinas chiquitos para evitar que les dé grande, ya se pueden poner una vacuna y evitar las complicaciones de esto. Bueno, ya usted adelantó parte de la pregunta que precisamente le iba a hacer, precisamente más allá del polio y en sarampión, hablar del contexto venezolano, qué información maneja sobre la disponibilidad, aunque ya lo ha mencionado, sobre todo en el sector público, porque entendemos que en el sector privado sí hay la oportunidad de aplicar alguna de estas inmunizaciones. ¿Qué nos puede hablar con sus recomendaciones? Bueno, en el sector privado está disponible todo, en el sector público, como te decía, no está todo disponible, eso es lamentable. Nosotros tenemos, por ejemplo, de la Sociedad de Pediatría, muchos años exigiendo que vuelvan a la vacuna Pfizer, 10 años particularmente, y que se incluyan algunas otras que nunca están incluidas, no han estado incluidas, como la VPH. Respecto al sarampión y la polio, siguen siendo importantes, esas 2 sí las pone el Estado venezolano. Recordar que en este momento en los Estados Unidos, en el primer mes del año, ya hubo más casos de sarampión reportados que hubo en todo el 2024 y todo el 2025 juntos.
Eso quiere decir que probablemente este año se rompa el récord en Estados Unidos en los últimos 30 años del caso de sarampión. Esa enfermedad es altamente contagiosa. Una persona con sarampión puede transmitirlo hasta a 19 personas más, 90% de los no vacunados serán enfermos. Frente a una persona con sarampión, es importantísimo vacunar contra esto. Los niños en Venezuela tienen indicación de ponerse esta vacuna desde que cumplen un año de vida y una segunda dosis de refuerzo o de recuerdo entre los 18 y 24 meses. Así que si usted tiene un bebé y me está escuchando que tenga más de un año y no se ha puesto esa vacuna, pues vaya al ambulatorio más cerca de su casa y póngale su vacuna contra el sarampión. Junto con la fiebre amarilla son vacunas que se ponen al año de vida y se ponen una vez a la semana buena parte de los ambulatorios en el país, porque es una vacuna que es de un vial multidosis. ¿Cómo es esto? Usted tapa un frasquito y de ese frasquito tiene que sacar para vacunar 10 o 20 niños, depende de cuál es la marca que compre. Entonces los ambulatorios lo que hacen es reunir 10 a 20 niñitos para ponerle tanto sarampión, rubiola, papera como fiebre amarilla. Sarampión, rubiola, papera viene todo en una sola vacuna. Entonces hay que averiguar en el ambulatorio más cerca de su casa qué día van a poner las vacunas. Buena parte de los lugares son miércoles y jueves. Usted va, averigua y le pone a su chamo. Y recordar que esas vacunas son seguras, son efectivas, salvan millones de vidas y que hay una epidemia en este momento de sarampión en Estados Unidos, en Canadá, en México, en España, recientemente también Europa perdió la certificación de libre de la enfermedad. Nosotros la tuvimos, la perdimos, la recuperamos, estamos hasta ahora libres del sarampión, pero para mantenernos libres del sarampión los niños deben vacunarse. Idealmente contra esto y contra todo lo demás, aprovechar que están en la visita médica para cumplir todo lo que le pueda hacer falta. El médico puede revisar la tarjeta de vacunas y decirle, además de esta que le estás poniendo, sería prudente poner estas de una vez. Si están disponibles se ponen, y si hay que recomendarlas a ponerlos en el sector privado, pues se recomienda. Bueno, estamos escuchando las recomendaciones y el análisis del doctor Alejandro Crespo Freites. Él es puericultor pediatra, expresidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura aquí en el estado Aragua. Estamos hablando cómo el calendario de vacunación 2026 está redefiniendo el futuro de nuestros niños, la importancia. Él está hablando con un criterio bastante claro de el contexto venezolano, sus recomendaciones y por supuesto vamos a continuar en esta entrevista conversando con él. Vamos a dar la oportunidad de conocer las respuestas en torno a dudas de los padres, en lo práctico, la necesidad de cumplir con el esquema de vacunación. Todo esto a través de Por Dos Razones y el circuito Éxitos 93.1 Sonidos en Primera Fila.
Ahí, Ahora quédate sí, ahí, quédate ahí, quédate ahí. estoy organizando la vaina. Y esto es por dos razones. Y estamos interconectados a través de Éxitos 93.1 Sonidos en primera fila, también con la tecnología, conversando con el doctor Alejandro Crespo, que es una garantía de rigor científico, de claridad y muy activo en @alecrespof, donde usted puede ampliar parte de sus sugerencias, sus recomendaciones, sus análisis del contexto en sus especialidades. Por supuesto, el doctor Alejandro Crespo Freites es médico puericultor, pediatra, y estamos hablando sobre cómo la vacunación está redefiniendo el futuro de nuestros niños. Él habló ya del contexto de Venezuela, de cuáles son esas inmunizaciones necesarias que no se deben pasar, y precisamente nos corresponde a esta hora, doctor, hablar sobre dudas de los padres. Vamos a ir a lo práctico. Por ejemplo, el tiempo perdido. Si un niño se saltó una dosis por cualquier situación en contexto, una crisis económica, en el contexto de la pandemia, sobre todo, que se ha dicho en redes sociales, algunos influencers, que los niños no deben colocarse las vacunas del COVID-19, vamos a aclarar todas estas dudas para que los padres tengan la mejor recomendación. Sí, bueno, para empezar, las vacunas no se pierden. Si el niño empezó el esquema y está en edad todavía de ponerse las vacunas, es prudente que se las ponga, porque hay que evitar que se enfermen los sucesivos. Gracias a Dios no se le enfermó durante un tiempo, pues hay que depender menos de azar y de rezar, y depender más de algunas certezas que te puede brindar, por ejemplo, la ciencia, como lo son las vacunas. Entonces, si usted le puso a su hijo una vacuna, por ejemplo, contra el neumococo, pero después no pudo, como tú dices, por cuestiones financieras, pues vaya pues con su pediatra y retome su esquema de vacunación, y depende de la edad del niño y de la vacuna recibida se le pondrán la o las dosis de refuerzo necesarias. Si usted, por ejemplo, le dio miedo salir de su casa cuando el COVID-19 tenía un bebé pequeño y ahora ya estamos sin mascarillas, y usted puede volver a retomar su esquema, el esquema de inmunización de su muchacho, pues vaya a su pediatra y le va a hacer un esquema para recuperar las vacunas, ya sea un esquema acelerado o el esquema habitual, pero de recuperación o para retomar, como te decía yo, el hilo de vacunación del chamo. Ahora, este tema de la vacuna COVID-19, que la gente le tiene algo de temor, hay que recordar que hay varias plataformas de esa misma vacuna. Por ejemplo, hay las de ARN mensajero, están las de virus vivo, están las de vector viral no replicable, etcétera. O sea, hay varias formas de entregar la vacuna, varios métodos o varias alternativas, pero en definitiva, todas tienen muchos más beneficios que riesgos. Los riesgos suponen 1,8 a 2 por cada millón de dosis administradas. O sea, si usted le pone 1 millón de dosis de vacunas a 1 millón de niños diferentes, uno o dos van a tener un problema, entonces el riesgo es mucho menor que el beneficio, porque si de ese millón de niños no se vacunaran, les daría a muchísimos más muchachos, y hay por lo menos 20 veces más probabilidad que tengan un efecto adverso severo, como por ejemplo lo era el tema de los trombos, ¿no? Y para poner eso en contexto, 1,8 por cada millón de dosis de vacunas administradas es el equivalente a que usted le caiga un piano en la cabeza caminando por la calle. O sea, usted no va a dejar de salir a caminar a la calle porque existe el riesgo de 1,8 por millón de que le caiga un piano en la cabeza. Es más probable que si usted no sale a la calle, pues tenga más inconvenientes porque no trabaja y no produce, por ejemplo, que el riesgo de que le caiga un piano en la cabeza o que un toro lo cache en la calle. Estas cosas son improbables, no imposibles, pero el riesgo de no salir a la calle es mayor, en el ejemplo hipotético, que el riesgo de que te cache un toro. Es más probable que te dé COVID y te dé trombosis a que te vacunes y te dé trombosis, ¿no? Es bastante más riesgoso. Lo mismo sucede con todas las vacunas. Hubo en algún momento alguien que decía que la vacuna de la influenza estacional daba riesgo de Guillain-Barré. Pues está demostrado que la vacuna no aumenta el riesgo de contraer el síndrome de Guillain-Barré. Sin embargo, 1,5 a 2 de cada millón de vacunados les da Guillain-Barré, probablemente por algún otro virus. Pero si usted le da influenza estacional, el riesgo de tener Guillain-Barré por culpa de ese virus particular es 17 veces más alto. Entonces las vacunas son seguras,
los riesgos que suponen son muy pequeños y los beneficios que traen son grandotes. Entonces a los niños hay que vacunarlos cada vez que se pueda, cuando sea necesario. Bueno, ahí me respondió esos mitos y esas mensajes que envían algunos influencers en las redes que alimentan ese miedo que puedan tener algunos padres sobre los efectos secundarios o más bien desinformación sobre el tema de las Es una inmunizaciones. desinformación, exactamente, por desconocimiento. Yo no siento que ya haya maldad, sino que haya temor. Y por eso la solución es hablar con tu pediatra de confianza, porque si tú hablas con un influencer que sabe recomendarte sitios donde comer, bueno, de eso sabe, pero de vacunas probablemente no sabe tanto. ¿Y quiénes sabemos más de vacunas? Pues los que somos vacunadores por excelencia de la familia venezolana, y ese somos los pediatras. Así Usted es. va con su pediatra y su pediatra le dice, esas son las vacunas que hay que poner, las vacunas son seguras, póngaselas a su chamo. Entonces se siente en confianza allí y pues definitivamente termina vacunando. Bueno, importante siempre acudir a su especialista, a el médico especialista en la materia. Y hablando del desarrollo integral, ¿cómo una vacuna influye, por ejemplo, en el crecimiento, incluso en el aprendizaje de un niño, más allá de evitar que le dé una fiebre o que se le desarrolle una enfermedad? Bueno, hay una cosa, una métrica que usamos los que sabemos un poco de salud pública, que es años perdidos por discapacidad. O sea, cuántos años se pierden, no porque el niño se murió, sino que se enfermó, quedó vivo, pero quedó con una discapacidad. Pues las vacunas salvan muchísimos años de vida pues de los que se pierden por discapacidad, porque, por ejemplo, un niñito se pone la vacuna del neumococo y esa vacuna evita que le den meningitis por neumococo. La meningitis es una cosa que deja muchas secuelas, es maluca, 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 ya sea por meningo, por neumococo o por otras causas. Si el niñito se salva de la meningitis, puede quedar con algunas secuelas, como por ejemplo convulsiones a largo plazo, con retraso del neurodesarrollo, etc. El niño que se vacuna no se enferma, no pierde años por discapacidad y a largo plazo pues genera muchos beneficios. También sucede los años, el tiempo que se pierde durante la enfermedad. Por ejemplo, el niño que se enferma está hospitalizado y pierde tiempo durante la hospitalización. Luego la recuperación nutricional y de salud toma tiempo y todo ese tiempo perdido, el tiempo que el niño no utilizó con el neurodesarrollo. Tú debes recordar, por ejemplo, un niño pequeño de tu entorno que cuando tenía 2 meses se sonreía, a los 4 meses se daba vueltas en la cama, a los 6 meses se sentaba y a los 10 meses ya estaba gateando. Bueno, los niñitos que se enferman estando muy pequeños retrasan el neurodesarrollo, entonces gatean más tarde, por ejemplo, caminan más tarde, y todo eso a largo plazo trae consecuencias, no solo a nivel de desarrollo neurológico, sino de desarrollo de la cognición o de la inteligencia, como lo entiende la gente, ¿no? Entonces es importantísimo vacunar porque ahorra dinero, porque salva vidas y porque evita problemas como estos de retraso en el desarrollo neurológico. Bueno, ya has aclarado, o doctor, ya ha aclarado esas informaciones como por ejemplo lo del VPH en Venezuela para este 2026, cómo va esa implementación de la vacuna en los adolescentes. Adelantaste un poco, pero también es importante ya en estas reflexiones finales que lo incluyas, esos llamados, esos análisis que pueden ayudar a construir esas necesidades en el sistema público y por supuesto en la conciencia de todos. Sí, bueno, en definitiva, hay que dejar el mensaje clarísimo de que las vacunas son seguras, son efectivas, salvan millones de vidas todos los años, que los escasos riesgos que tienen son muy superados, pero con creces por los enormes beneficios que traen, que bueno, alguna parte de ellas están disponibles en el sector público, lamentablemente otras hay que obtenerlas solamente en el sector privado. El llamado es a tratar de que el Estado venezolano incluya nuevamente las vacunas que ya están en el país, las vuelva a poner allí, y que las vacunas que nunca han estado, como el VPH, la varicela y la hepatitis A, las incluya a partir de ahora, y que la gente obtenga su información de fuentes serias, en vez de seguir influenciadores cosméticos que se meten en la salud, que conversen con la gente que les genera confianza, como por ejemplo el pediatra o las sociedades científicas, incluso más que nosotros los pediatras como individuos, para obtener información segura y de confianza respecto a las decisiones médicas. Nadie debe andar dando sugerencias médicas si no es médico, y la vacunación es pues un comentario respecto a una decisión médica. Definitivamente, si alguien tiene alguna duda, yo estoy a la orden, @AleCrespoF,
Esto es en X, en Instagram, en TikTok. Y bueno, me pueden conseguir con toda la tranquilidad para aclarar las dudas que tengan respecto a vacunación o cualquier otra cosa en la edad pediátrica, porque bueno, eso es lo que me dedico yo, pediatría de la poricultura, que es el control del niño sano. Bueno, agradecemos mucho esta entrevista con el doctor Alejandro Crespo Freites, @alecrespof, para que puedan ampliar todas esas informaciones o cualquier duda sobre este tema y otros que él muy bien maneja. Y bueno, hoy hablamos de la vacunación en el contexto nacional. Recordemos que hay vacunas esenciales, como bien lo dijo nuestro especialista, la BCG, la hepatitis B, polio, la pentavalente, la triple viral, sarampión, rubiola, la parotiditis, la fiebre amarilla. Él habló sobre también la cobertura y las nuevas vacunas, que persisten retos en cuanto a la disponibilidad de nuevas inmunizaciones en el contexto venezolano. Y bueno, importantes no solo para requisitos de viaje, sino ni por una solicitud institucional, sino que es importante para la calidad del crecimiento de los niños y por supuesto preservar su vida. Siempre agradecida y siempre bienvenida por Dos Razones, Alejandro. Gracias, Kenji, por la invitación, especialmente a toda la audiencia que sigue fielmente tu programa todas las veces que estés disponible en este lugar o en el que sea. Sabes que cuentas conmigo y a la población que nos escucha, a la orden, por supuesto, también. Muchísimas gracias, siempre bienvenido. Son las 3:56 de la tarde, esto es por Dos Razones y usted nos disfruta a través de Éxitos 93.1 Sonidos en Primera Fila. Le acompañamos, pero también les informamos y bueno, recuerden que tienen a su disposición Mundo UR Regiones para que